Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos el honor de conversar con la doctora Meilin Chan Sotomayor, oftalmóloga especializada en cirugía de segmento anterior, córnea y refractiva. Realizó su residencia en oftalmología en el Hospital Clínic de Barcelona, complementando su formación con estancias en el Ottawa Eye Institute en Canadá y en el Instituto de Microcirugía Ocular de Barcelona. Esperamos que disfrutes esta charla. Por favor, no olvides darle clic en la campanita y suscribirte para más contenido. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí conmigo. Yo entiendo que son tus noches y mis tardes por acá. Y en domingo vale el doble, creo que el esfuerzo y el mérito. De verdad te agradezco mucho que quieras participar y que te estés uniendo a este proyecto pequeño, pero con una muy buena intención a mediano y largo plazo mío de academia. Y pues como nos hemos conocido en el fellow del doctor Canabrava, sé que tienes mucha intención de compartir tus experiencias y me encanta que te gusta aprender y compartir y pues que te fascina, yo percibo eso en ti, que te fascina como aprender compartiendo y dando esta información con la gente. Entonces, pues creo que es un tema muy interesante el que vamos a hablar hoy, sobre todo para perfilar al paciente antes, ¿no?, de una cirugía de catarata, si no entendí mal el concepto. Entonces, pues bienvenida, May. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, David, y nada, yo te agradezco por la oportunidad y también te felicito por esta iniciativa que tienes. Me encanta esta idea de poder compartir de manera relajada nuestros conocimientos y sí, es verdad, a mí me gusta mucho y soy una convencida de que así es como avanzamos, ¿no? En medicina y en general en la vida, compartiendo nuestras experiencias. Eh, de manera abierta, sincera, eh, y es así como se mantiene esa energía, ¿no?, de mejorar. Así que Sin a duda. mí este tema me parece súper importante, me gusta mucho también, porque me gustan mucho las personas. Y creo que, no sé cómo fue para ti, pero a mí en la facultad me dieron medicina y me enseñaron un poco sobre cómo tratar a las personas, ¿no? Y sí es Ujú. verdad que, aunque no estudiamos psicología, eh, tratamos muchas personas en el día a día y nos vamos volviendo un poco psicólogos, ¿no? Entonces, esta charla se trata un poco de esto, de cuando tienes los primeros contactos con un paciente que vas a operar, has de tener un algoritmo y en realidad todos consciente o inconscientemente lo tenemos, ¿no? Un algoritmo para hacer una foto, ¿no? Una foto mental de nuestros pacientes y dirigir y acompañarles en esa elección, ¿no? De qué lentes se van a poner, en base a cuáles son las expectativas que ellos tienen, cuáles son las condiciones basales y qué es lo mejor que tú les puedes entregar para cumplir esas expectativas, ¿no? Entonces esta charla se trata de eso. Claro, Entonces vamos con la primera sí, diapo, justo. si podemos avanzar. Muy bien. Perfecto, May. Pues entonces los objetivos principales de la entrevista preparatoria deberían de ser identificar los síntomas y las limitaciones visuales que el paciente tiene, cuáles son las motivaciones, las expectativas con las que el paciente lleva, evaluar su estilo de vida, sus necesidades visuales, detectar cuál es su perfil psicológico y su nivel de exigencia, explicar cuáles son las opciones quirúrgicas disponibles y aliarnos en expectativas y resultados que nosotros podemos entregar. Y además también detectar banderas rojas que sean no solamente de la clínica, sino conductuales del paciente y además también generar una relación de confianza, ¿no? Porque yo también creo que hay personas que no podrán entender, ¿no? Todo lo que les expliquemos en una primera consulta porque es mucha información, pero yo creo que sí, todas las personas tenemos como ese sentido arácnido, ¿no? Que nos hace poder confiar o no confiar. Y entonces Claro. ese sumergirse y ese interesarse de verdad en todos estos puntos, ¿no? De qué es lo que el paciente valora, qué es lo que el paciente quiere y ser muy sincero siempre, hace que se genere esa relación, que se genere la magia de la confianza, donde el paciente se entregue, ¿no? Y permita que lo dirijamos un poco. Claro.
Mm. Mi sistemática personal es que como yo trabajo en una consulta de cirugía facorrefractiva, habitualmente los pacientes ya vienen referidos con el diagnóstico de una catarata y por lo tanto vienen ya con todos los exámenes complementarios a mi consulta. Entonces yo previamente, antes de que el paciente pase conmigo, veo un poco la historia, veo cuál es el listado refractivo actual, reviso cuáles son sus exámenes complementarios para saber ya yo previamente pues si el paciente podría optar por una lente más monofocal o podríamos dirigir un poco más hacia la posibilidad de poner cualquier lente premium o una monofocal plus, una lente tórica, una lente trifocal, una lente DOF. Eso solamente ya para que yo lo tenga como un background, porque si ya el paciente tiene alguna bandera roja a nivel de topografía o a nivel de biometría o a nivel de historia, yo ya tengo más o menos dirigido, ya sé que ya hay una información en la que no tengo que expandirme tanto, ¿no? Y de ahí el Ujú. paciente entra a la consulta y me centro mucho en preguntar y escuchar mucho, ¿no? Consulto cuáles son las expectativas, cuáles son los hobbies, cuáles son las motivaciones para operarse, cuál es su actitud frente a posibles fenómenos fóticos, si el paciente es flexible o no, detecto su nivel de entendimiento y de exigencias, sobre todo porque a veces es mucha información y dependiendo, ¿no? de cuál sea el grado de entendimiento, a veces mi consulta preparatoria la fragmento en dos o le pido al paciente que venga acompañado con un familiar o con un amigo o con un conocido para que pueda apoyarse o si detecto que el paciente necesita un tiempo para él mismo, ¿no? Llegar a su casa y regresar con más preguntas también. Eh, y después de esto explico cuáles son las opciones posibles. Así aclaro los conceptos como corrección a distintas distancias que va a necesitar después de la cirugía, los pros y los contras de la intervención, el momento de decidir intervenirse, porque como ya lo vamos a ver, hay algunos pacientes que vienen con un concepto erróneo de que catarata es sinónimo de cirugía inminente, ¿no? Y entonces ahí también te Claro. toca percibir si el paciente pues está en un momento idóneo o no, porque a veces sí efectivamente tiene una catarata, pero pues está pasando por un tratamiento de alguna otra enfermedad o está pasando por una situación personal un poco compleja y la cirugía se puede diferir, ¿no? Y también explico los riesgos que hay para que el paciente tenga una como visión global, ¿no? De todo lo que implica un acto quirúrgico. Los malentendidos más comunes con los que vienen los pacientes es como he dicho, vienen muchos pensando que pues la catarata es sinónimo de cirugía inminente y muchas veces me toca explicarles que no lo es, que si bien efectivamente pues la tienen la catarata, probablemente la tienen hace algún tiempo ya y que lo que hay que hacer es buscar cuál es el momento más idóneo para su caso, ¿no? Eh, Muchos piensan también que las lentes de la seguridad social, que aquí se ponen lentes monofocales, no son lentes buenas. Y me toca explicarles también Mm. que sí, que son lentes buenas, que son hechas para durar toda la vida y que hay todo un espectro de lentes, ¿no? O de implantes que podemos utilizar y depende de cada paciente el que pongamos. Incluso, aunque un paciente pues se lo pueda pagar o no, quizás le toque pagar una monofocal y quedar igual de contento, ¿no? Dependiendo de cuál sea el caso. También muchos pacientes piensan que la cirugía se hace con láser y yo creo que lo comentaba con un amigo antes, que le decía, la palabra láser ahora es como el sinónimo mental de inteligencia artificial. Como todo lo que tiene que ver con láser es bueno y va a tener buen resultado. Y no es así. Me toca explicarles pues que la cirugía va a ser con ultrasonido o si es con láser que va a ser con láser, pero que no es que dé mejores resultados, ¿no? Sino que en algunos casos, como ya hemos visto en la evidencia científica, puede disminuir el tiempo de ultrasonido, que puede mejorar, dependiendo de las lentes premium, el centrado de la lente por la rexis, pero que no es tan diferente si un buen cirujano te opera con ultrasonido que otro te opere con láser.
Y también Claro. otro concepto es que el paciente te pregunta que si él paga por la mejor lente del mercado, entonces tú le tienes que asegurar que va a tener el resultado que él espera y le vas a dar todo lo que él necesita, ¿no? Y entonces es ahí donde vienen esos puntos de detectar esas banderas rojas en el caso de que las expectativas probablemente no estén alineadas o estén demasiado altas y haya que bajar a tierra todos esos conceptos, que creo que es bien importante. Me dio una pregunta antes de pasar a la siguiente diapositiva. En lo que tú comentas ahora de póngame la lente buena, no la de seguridad social, o sea, esa diferencia que muchos pacientes pues tienen, ¿no? Que creen que porque es genérica, ¿no? Bueno, ellos así le dicen no es buena o no les va a dar la función. Eh, yo, la verdad, por ejemplo, te comparto un poquito de mis experiencias. Casi siempre trato de decirle a los pacientes que la cirugía oftalmológica en general es un tipo de cirugía o de intervención que nos da una oportunidad única de dar lo mejor para el paciente. Mm, O sea, creo que el ojo es un órgano muy celoso en sí, en donde pues los errores que uno comete durante la cirugía o previo a la cirugía, pues algunos pueden ser de alguna forma pues corregidos, ¿no? Por ejemplo, si te quedó un cálculo de lente un poquito hipermétrope o miope, etcétera, pues gafas pueden usarse, ¿no? Pero yo hablo en contexto de tú cómo manejas al paciente que, por ejemplo, ve al lente ahora, por ejemplo, que vienen los monofocal plus, ¿no? Yo trato, por ejemplo, de hacerles ver que, pues, si van a operarse de catarata, pues tratemos de hacer lo mejor que se pueda para ponerle el mejor lente que sea idóneo para este paciente. Pero mm. muchos creen que tú, como que quieres ponerles un lente caro que no sea necesario, me explico. Y lo mismo muchos pacientes lo ven con los lentes tóricos, ¿no? Muchos pacientes se enojan o se sienten un poco frustrados porque les toca un lente tórico que a lo mejor es un poco más costoso que un lente no tórico, pero no sé tú en tu práctica si te ha tocado enfrentarte a este tipo de situaciones con los pacientes y cómo los manejas. Sí, a ver, por supuesto. Yo creo que también sí, David, los pacientes que recibimos ahora cada vez son más exigentes, ¿vale? Yo creo que eso Mm, es una evidencia, ¿no? Eh, de ahí te hablo también pues, el tema de ser muy claro y sincero con ellos, ¿no? Para mí, el enunciado que siempre utilizo es, yo le voy a poner la mejor lente para su caso, ¿no? Y esto es lo que el paciente tiene que entender. Y cuando hablas la mejor lente para su caso, engloba siempre, ¿no verdad? ¿Qué es hacer como un match, ¿no? ¿Qué es lo que el paciente necesita después de esa conversación en la que tú hablas sobre el estilo de vida, ¿no? Y en eso también entran las posibilidades del paciente, ¿no? Y ya lo vamos a ver más adelante también en las siguientes diapos, ¿no? Que es que el paciente entienda que tú vas a adaptar esa elección y si quieres la máxima independencia de gafas, entonces vas a tener que trabajar con lentes que tengan una tecnología distinta, ¿no verdad? Entonces, creo que a mí no me gusta hablar del tema, jamás hablo del tema económico o jamás hablo del tema números, porque en realidad los números, ¿no? y la retribución económica se habla con un departamento distinto, ¿no? Sobre todo para no generar esa desconfianza, pero igual es algo que entra un poco en la conversación, ¿no? Porque el paciente va a pagar, si estás en una consulta facorefractiva, eh, va a pagar un determinado, una determinada cantidad dependiendo de la lente que le pongas, ¿no? Y una vez que yo creo que haces la explicación sobre el tema de la lectura, de la distancia de la lectura, ¿no? Y las distancias y la corrección que necesitas para el día a día, ¿no? Y que el paciente entienda que tú finalmente eh, necesitas, para el día a día, tú necesitas tres distancias, a grosso modo, ¿no? Necesitas
la visión de lejos, que es más de 6 metros, necesitas la visión intermedia, que es la del móvil y la del ordenador, que son los 60 centímetros, y necesitas la de cerca, que es pues, la letra del prospecto o la letra más pequeña, ¿no? Y entonces esa distinta corrección la vas a necesitar y la vas a poder suplir o con gafas o con la lente intraocular. ¿Sabes? Y es ahí donde viene el diferente precio de las prótesis, ¿sabes? Entonces sí, es que el paciente entienda que la corrección va a tener que darse por un medio óptico intraocular o por una lente básica monofocal y la corrección, y esa corrección extra la va a tener que utilizar o con gafas o la podemos hacer con la lente, ¿sabes? Eso es lo que yo les explico. Claro. Y aquí vienen las 3 caritas de la felicidad. ¿Sabes? Entonces, una vez que tengo esa conversación en la que yo detecto, pues, cuáles son las expectativas del paciente, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo responde ante esta opción que tú le digas, bueno, mire, podemos poner una lente EDOF, ¿no, verdad? Pero siempre hay la posibilidad, incluso aunque se ponga una lente monofocal, de que haya un defecto refractivo, ¿no? Entonces, si bien las fórmulas que tenemos ahora de última generación son bastante precisas y el objetivo refractivo muchísimas veces y un alto porcentaje se cumple, ¿no, verdad? Incluso con una lente monofocal, una EDOF, una trifocal, pequeños defectos refractivos pueden alterar el resultado final, ¿no? Y a la final es tú, dependiendo de cómo el paciente lo tome, ¿no? Ese riesgo de que no se cumpla en un 100%, ya tú les vas perfilando, ¿no? Las preguntas que te hacen, cómo te responden a lo que tú les preguntas. Y entonces así vas perfilando y te vas dando cuenta de qué tan flexible es esa persona, ¿no? A tener un resultado, a poder tener una segunda intervención en el caso de que no se cumplan las expectativas. Y yo creo que eso sí es bastante importante. Porque aunque sea un paciente que se vaya a poner una monofocal, tiene que saber que el 100% no está garantizado nunca, ¿sabes? O un paciente que se ponga una trifocal, la visión sin gafas, el 100% del tiempo tampoco la puedes garantizar, ¿no? Y entonces así como los vas perfilando y yo también, a mí me gusta explicarles, ¿no? Que una vez que hayamos tenido esa conversación de qué es lo que ellos necesitan, de qué es lo que se pueden poner, ¿no? Les explico que por eso hay personas que cuando van a comprar ropa, pues unos se van al Desigual, otros les gusta comprarse la ropa del Zara, o otros se van a Lacoste, ¿sabes? Y nada de eso es bueno o malo, ¿sabes? Lo bueno es detectar qué persona necesita lo que le vas a poner, ¿no? O sea, que hagas un match entre lo que el paciente necesita y lo que tú le vas a dar. Para mí esa es la clave, ¿sabes? El paciente tiene que entender que si pues está haciendo una monovisión es porque él ya estaba con una monovisión y no quiere decir que porque no se ponga una trifocal en cada ojo se está poniendo la peor tecnología, ¿no? Que entienda que tú estás haciendo una adaptación y estás viendo todas las posibilidades y le estás planteando lo que más le conviene a él, en su caso, ¿vale? Y a mí este estudio me pareció súper interesante porque aquí se correlacionó el perfil de la personalidad de los pacientes con la tasa de insatisfacción cuando se les implantaba una lente multifocal, ¿no? Y entonces aquí se evidenció que los pacientes menos satisfechos eran los pacientes que tenían rasgos neuróticos, ¿no? Es decir, que tenían menor satisfacción global, que tenían más síntomas tipo glare o fatiga, que tendían a utilizar más gafas y que tendían más a arrepentirse de haberse hecho la cirugía, ¿no?
Entonces, Ujú. aquí en este artículo habla sobre los Big Five, ¿no? Que son 5 rasgos de personalidad en los que tú puedes encajar a los pacientes o a las personas en general con un cuestionario rápido y entonces cuando tenían alta puntuación de neuroticismo era lo que se veía, ¿no? Que predecía mucho la insatisfacción, aunque tengan buena huella visual, eh, igualmente les molestaban mucho más los fenómenos fóticos, ¿no? Y tendían más a utilizar gafas y tendían a recomendar menos la cirugía. En cambio, los pacientes que eran más amables o que eran más conscientes, y por eso es que es bien importante diferenciar, ¿no? Un paciente con rasgos neuróticos versus un paciente que tenga alta conciencia. Un paciente que tiene alta conciencia, la diferencia es que te hace preguntas muy específicas, ¿no? Es un tipo de persona que a veces te asusta por la especificidad de sus preguntas, ¿no? Porque pues se lo mira todo muy Ujú. bien, es un paciente que viene con una listita de preguntas, que llega temprano, ¿no? Pero que se Ujú. deben de diferenciar de los neuróticos, que en cambio la persona neurótica lo que tiene es que tiende a ver todo bajo como un filtro negativo, ¿sabes? Sí. Entonces, son dos perfiles que se pueden confundir, ¿no? Pero la diferencia y como el hallmark de los neuróticos es que en realidad eh, tienen como un filtro negativo, ¿sabes? Y en Ujú. cambio, las personas altamente conscientes lo que hacen es que son muy específicos, son un poco más minuciosos, pero también cuando se cumple la expectativa tienden a estar muy contentos, ¿sabes? Es decir, cuando se cumple la expectativa, tú a un paciente Ujú. altamente consciente le puedes decir, sí, vas a notar a halos, ¿sabes? Vas a notar a halos en la noche si te pones una lente trifocal para conducir. Por la noche las luces te van a molestar, los primeros 6 meses más, ¿sabes? No hay un 100% de Claro. probabilidad de que te quedes sin gafas. Hay un 10% de pacientes que incluso aunque se pongan una lente trifocal para leer letra muy pequeña, se van a tener que poner gafas. Puede ser que pierdas una línea de Ujú. visión de lejos, ¿vale? Y si ya lo has conversado previamente en una consulta, ese tipo de pacientes que acepta ponerse esa lente queda contento, ¿sabes? Ujú. Yo creo que el problema con el paciente o con la persona que es más neurótica, el tema es haberle puesto una lente trifocal, ¿sabes? Porque incluso estos pacientes con una lente monofocal también puede ser que queden descontentos, ¿no? Pero cuando quedan descontentos y tienen una trifocal dentro, entonces tú le echas la culpa a la trifocal. Yo creo que en los neuróticos hay que tener mucho cuidado, ¿sabes? Yo creo que Sí. quizás utilizaría más una EDOF no difractiva, Ujú. ¿sabes? O una monofocal avanzada, y si utiliza lentes progresivas, decirle que siga utilizando sus progresivas, porque son pacientes poco adaptables también, ¿no? O si el paciente tiene una monovisión natural, mantener su monovisión natural. Intentaría no poner trifocales en este caso, porque si un paciente te queda descontento, eh, son pacientes que ya vamos a ver más adelante también que hay estudios de que incluso cuando se les explanta la lente y se pone una monofocal, siguen descontentos, ¿sabes? Sí, nada los llena. Entonces creo que es un perfil con el que hay que tener mucho cuidado. Bueno, esto es un poco de lo que ya Vale, creo que entonces habíamos platicado. sí, es un poco ya lo que habíamos hablado y es sobre todo para tener como una foto mental muy clara de cómo son las personas, ¿no? Y cuáles son esos 5 rasgos. Son uno, las personas extrovertidas que se sienten muy cómodas hablando con personas nuevas, que son personas sociablemente activas, positivas, ¿no? Pacientes responsables o, como dijimos, altamente conscientes, que son pacientes muy estructurados,
meticulosos, que te llegan temprano a la consulta, que les gusta muy bien organizarse las cosas y que te da un poco de susto, ¿no? Cuando estás en la entrevista, pero que en realidad ya se ha visto que son personas que si bien hacen preguntas muy específicas, a posteriori sí quedan bastante contentos, sobre todo cuando les dices todo lo que puede pasar. Porque aquí el tema es que ellos tienen que tener la previsión de estar preparados incluso para lo peor. Y que todo y que, por ejemplo, un retoque, pues, que no sea una sorpresa, sino también mencionarlo durante la entrevista en el caso de que vayas a implantar una lente trifocal, ¿no? Todo lo que se habla con ellos antes que puede suceder, entonces yo en principio no, para mí no es un paciente que descarto, ¿sabes? De ahí están los pacientes más amables, que son más positivos, que son más confiados, muy empáticos, los pacientes neuróticos que son mucho más ansiosos, irritables, reactivos, ¿no? Se preocupa con mucha frecuencia, te pregunta qué pasa si a él pues le pasan las cosas peores, ¿no? Y de ahí los pacientes abiertos a la experiencia, ¿no? Que son pacientes más creativos, más curiosos, mucho más flexibles mentalmente, ¿sabes? Y yo creo que aquí hablamos mucho de pacientes, pero en realidad todos tenemos, ¿no? Un amigo, eh, un familiar político, ¿no? Que tiene estos rasgos. Un amigo, ¿no? Que ya lo veas, en realidad los tenemos en el día a día, estas personas. Nosotros mismos también tenemos, ¿no? Estos rasgos. Y bueno, aquí este es el cuadro del artículo que mencionamos, ¿no? De cómo los pacientes, cómo hay una correlación positiva, ¿no? De las molestias o de detectar molestias con las lentes trifocales en los pacientes más neuróticos, que en realidad son los que más notan los fenómenos fóticos, los que más tienden a utilizar gafas, los que más te dicen que no recomendarían la cirugía a sus conocidos y los que están más descontentos con los resultados. Okay. ¿Y tú sí normalmente siempre aplicas todas estas preguntas a cada uno de los pacientes que vas a operar en cualquier cirugía de catarata o solo por ejemplo, en cirugías facorrefractivas? ¿Sabes qué? Mira, yo trabajo en la pública y en la privada, ¿vale? Entonces el tema es que para mí en la pública, como también lo que hago es cirugía de cataratas, básicamente en casos un poco más complejos o casos más como de cataratas más ordinarias. Mis únicos recursos, yo puedo implantar lentes tóricas en pacientes con una cantidad de astigmatismo determinada, a partir de un astigmatismo determinado, ¿no? O también en algún caso muy, muy bien elegido, puedo pedir alguna lente, por ejemplo, monofocal plus, ¿sabes? Entonces, depende del caso. Yo creo que también hay pacientes que son más complejos que otros, ¿sabes? Entonces, si es un paciente de una catarata estándar, ¿no? Al que le voy a poner una monofocal, igualmente siempre me gusta ver la graduación que tienen, ya sea de la pública o de la privada. Siempre me gusta ver cuál es la refracción basal que tienen y qué hacen para leer, ¿sabes? Porque, por ejemplo, si tengo un paciente alto miope que va hipocorregido, ya puedo plantearme dejarle un residual si quiere quedarse igual, si quiere no tener que utilizar gafas a 60 centímetros, ¿sabes? Y dejarle un menos 1,75. Entonces, sí, quizás esa conversación como más dirigida para poder elegir ponerle una lente trifocal o no, o un EDOF o no, probablemente no esté en la pública, pero sí me gusta siempre verme la refracción para ver si hay algo que puedo hacer, o pacientes que tienen una monovisión natural, también me gusta explicarles, ¿se ha dado cuenta usted
que con un ojo ve de cerca y con el otro ve de lejos, porque hay unos pacientes que vienen ya con una monovisión natural a la consulta y por eso tienen ahí con cataratas asimétricas y dicen, no, yo hace tiempo que para leer me quito las gafas, ¿sabes? Entonces esos estados me gusta mantenerlos. Claro. Entonces por eso sí, el tema de las lentes premium, hay preguntas que no les hago en la pública porque no los voy a poder poner, pero siempre me guío por la refracción que el paciente tiene para extenderme o no en esa conversación. Bueno, y entonces, como está ahora muy de moda esto de la inteligencia artificial, se me ocurrió preguntarle al ChatGPT, ¿cómo se presentaría un paciente con neuroticismo alto en la consulta? ¿Cuáles son las frases típicas que estos pacientes nos dicen, ¿no? Y entonces, básicamente las expresiones son, ¿qué pasa si algo sale mal durante la cirugía? He leído casos en internet y seguro que esto me va a pasar a mí también. ¿Qué pasa si no veo bien después de la cirugía? ¿No? Y yo noto hasta lo más mínimo, a veces me molesta la luz que nadie más nota, tengo visión borrosa y esto me pone muy nervioso. Te preguntan, ¿no? Son pacientes desconfiados que te preguntan, ¿cuántos casos has operado tú? ¿Cómo mides tus resultados? ¿Cómo puedes garantizarme que no voy a tener ningún halo? ¿Cómo puedes garantizarme que no voy a utilizar gafas nunca? Esas para mí ya son como banderas rojas, ¿sabes? Sí, Y claro. si me arrepiento, ¿qué pasa con el lente dentro? ¿Qué hacemos? Tengo mucho miedo de decir mal, ¿sabes? Y en realidad también te vas dando cuenta de que todos tenemos una coherencia interna, ¿sabes? Eh, Ujú. si eres una persona que te cuesta mucho, que te dice, un paciente que te dice que utilizó 3 pares de gafas progresivas y nunca se acostumbró, entonces ya te tiene que saltar un poquito la alarma, ¿no? Porque en realidad hay una cosa que conversábamos con mi esposo que me decía, May, como haces una cosa, haces todas las cosas. Y es verdad, ¿no? Tenemos una coherencia interna y a veces hay ciertas cosas que hacemos en otra esfera que en realidad nos va dando claves de cómo somos y cómo vamos a tomar una experiencia también, ¿no? Entonces, creo Claro. que por eso es bien importante ese momento de la entrevista, ¿no? Y ser muy conscientes de que no basta que la lente funcione bien. Al final es el paciente el que interpreta lo que está viendo. Y por lo tanto esa interpretación va a estar moldeada por la personalidad, la historia y su forma de ver el mundo, ¿no? Si, pues, si lo ves todo negativo, ¿no? Pues también hay una alta probabilidad de que esto también lo veas negativo, ¿no? De que si quedaste inconforme con tus últimas 4 intervenciones, en la quinta intervención en otro aparato, igualmente quedes descontento, ¿no? Y con cualquier cirujano. Sí, eso también es bien importante, ¿no? Saber que en realidad no es personal, ¿sabes? Entender que no es personal, entender que las personas somos como somos, ¿no? No elegimos cómo ser, ¿no? Y entonces, si bien estos pacientes pueden ser difíciles, en la consulta finalmente tratamos personas y tratamos personas de todos los espectros, ¿no? Y por eso tenemos que estar preparados para poder guiarlos de la mejor manera y también nosotros mismos no tomárnoslo a personal. Porque no sé si te pasa, David, pero para mí cada paciente, ¿no? O sea, dependiendo pues, del volumen que tú tengas en tu consulta, de qué tan implicado estés en la elección, pues, de la lente, con las fórmulas. Yo todavía me calculo mis lentes, lo valido normalmente, pues, en los sistemas en donde hay cirugía de alto volumen, normalmente las lentes, pues las calcula a veces el optómetra, ¿no? Yo todavía alcanzo a podérmelas calcular yo y a veces validar algún caso más o menos complejo con el equipo de optometría, pero normalmente lo hago yo, ¿sabes? Y entonces, yo me implico mucho, ¿no? Entonces te implicas mucho en la entrevista,
en detectar las banderas rojas, en elegir la lente, ¿no? Porque yo también creo que cuando el paciente, y soy una convencida, ¿no? De que cuando te sumerges en la realidad de los pacientes y cuando ellos ven ese esfuerzo de tu parte, ¿no? Ese interesarte de verdad, ese preguntar, ¿no? Ellos también como que se dejan guiar más, ¿sabes? Por lo tanto, tú tienes Claro, una responsabilidad. Y cuando tienes un paciente que no está tan contento, ¿no? Tienes que saber estos perfiles y tienes que aprender a no tomártelo personal. sí, claro. Mm, Sí, claro. Yo, de hecho, bueno, no sé cómo sean los tiempos de consulta en las clínicas donde estás allá. Obviamente cambia mucho entre lo privado y lo público, ¿no? mm, Obviamente la cantidad y el volumen de pacientes que tienes en un hospital público es mucho mayor y es ahí donde creo que a veces se vuelve un poco un reto dar el tiempo necesario a cada paciente para que fluya y pueda expresarte todos sus miedos, sus dudas y que tú también puedas como correlacionar con eso y poderlo explicar. Yo normalmente, como tip que yo mismo me implementé porque sentí que lo más valioso creo de una consulta cuando ves a un paciente, independientemente de si sea para cirugía o no, creo es darle el tiempo al paciente de que pueda como explicarte primero todo, sus dudas, sus preguntas, el por qué viene a verte. Y también, bueno, en mi clínica, bueno, la intención sí es obviamente tener un área de optometría que te aliviane un poquito, te baje la carga de trabajo, ¿no? En el día a día, que tú no tengas que hacer absolutamente todo. Pero la verdad es que yo, por ejemplo, casi todos mis pacientes yo los valoro desde agudeza visual, refracción, interrogatorio y exploración obviamente completa hasta la... Yo mismo pongo la gota para dilatarles la pupila y hacer todo, ¿no? Entonces, eso creo que el paciente de verdad lo aprecia y creo que lo compara en relación a los tiempos que cada médico da, ¿no? Yo creo que dar el tiempo es, como dices, clave en este tipo de cosas. mm. ¿Sabes qué, David? Yo también creo que por eso es importante estar de verdad, ¿sabes? Porque hay pacientes que necesitan más y hay pacientes que necesitan menos. Hay pacientes que ya te vienen como Ujú, muy decididos, dirigidos, y con esos la consulta puede demorar 12 minutos, ¿sabes? Pero hay ciertos ujú. pacientes en los que la consulta puede durar más, ¿sabes? Y por eso te digo que a veces hay pacientes que ya vas percibiendo que pues se les dificulta un poco o que es mucha información para ellos y entonces paras y lo fragmentas y le dices, bueno, mire, ¿sabe qué? Vamos a hacer una cosa, nos vamos a ver la próxima semana. Y es también como tú gestionas también esos tiempos, ¿no? Porque, claro, no todos podemos tener media hora o 40 minutos para cada paciente, ¿no? Y entonces es ahí, es yo creo que estar como muy despierto a qué se necesita, ¿sabes? No solamente a qué lente voy a necesitar poner, sino que hay pacientes que necesitan más acompañamiento y hay personas como mucho más decididas que vienen directamente por algo, lo conversas, tienen una que otra duda, las aclaras y ya está, ¿sabes? Entonces, por eso sí creo que es muy importante estar de verdad, ya te digo, o para fragmentarla en dos, Claro. en 2 días, o para cerrarlo en 12 minutos, o extenderte hasta media hora, ¿sabes? David, Ujú. me gustaría que retrocedas la diapositiva anterior, ¿vale? Era porque aquí también se quería tocar estos puntos en los que en otros estudios se ha visto que también los rasgos de personalidad con autoestima baja o desorganización se asocian más a una mejor tolerancia al desenfoque, ¿vale? Eso es también otro dato sobre la personalidad. En casos de estudios que se han encargado de valorar pacientes insatisfechos, hay un pequeño porcentaje de pacientes en los que no se identificó ninguna causa clara clínica de insatisfacción. Eh, entonces, en un 2% de los pacientes del estudio del ítem 2 no se pudo identificar ninguna causa clara, ¿no? Y entonces es ahí cuando se linka con la personalidad. Eh, Mm. y de ahí también es importante saber que hay variables psicológicas y neurosensoriales que también podrían influir
cuando no hay un hallazgo objetivo que tú puedas decir, es por esto, ¿sabes? Lo que pasa es que hay personas que son más sensibles que otras, ¿no? Y es ahí cuando hablamos de quizás personas más altamente conscientes, ¿no? Que era como lo decíamos en algún momento, en alguna clase, ¿no? A veces tienes un paciente que te dice que o algún, no sé, amigo conocido que te dice, escuchas ese tic-tac del reloj que está aquí a dos habitaciones al lado y tú no lo escuchas y esa persona sí, ¿sabes? Y entonces es verdad que hay distintas sensibilidades, ¿no? Y entonces por eso eh, es tan importante quizás no extenderse mucho con los fenómenos fóticos, pero sí a todo paciente que le vas a poner una lente que puede estar relacionada con fenómenos fóticos, mencionárselo, ¿no? Porque puede molestarles o más o menos, pero lo van a percibir, ¿no? Entonces, si tú a una persona no le dices de antemano que va a tener algo y esa persona lo percibe y no se lo dices antes de la cirugía y le implantas una lente que el paciente no va a poder dejar de verlo, vas a tener un problema, ¿no? Y también Claro. es importante tener muy claro que pacientes que tienen una miopía preoperatoria y que tienen menos de 60 años también han sido más frecuentes en los estudios que se encuentren insatisfechos, ¿vale? Sobre todo los pacientes miopes. Es bien importante los pacientes miopes porque ellos tienen muy buena visión de cerca, ¿no? Y entonces quizás si no se les avisa que puede haber un poquito de degradación en la calidad de la visión, esos pacientes pueden quedar muy descontentos. Otra cosa muy importante para mí para decidir qué lente implantar es los oficios y las aficiones de los pacientes. A veces te toca un paciente pintor que le da mucha importancia a detectar correctamente la saturación de los matices de los colores. Por ejemplo, no sé, una paciente peluquera, ¿no? Que te dice, no, yo tengo que tener buena distancia para ver lo que el paciente se está viendo en el espejo, para ver a media distancia lo que le estoy cortando y además también porque también pinto el pelo y necesito detectar toda la paleta de los colores, ¿no? Entonces eh, vas afinando mucho más y eso te ayuda a decidir, ¿no? Porque el paciente también tiene que entender que va a ganar algo, pero que va a perder algo. Todavía no tenemos una lente perfecta, ¿no? Claro. Entonces, sí es bien importante preguntar las aficiones, preguntar sobre la conducción nocturna. Tuve una vez una paciente que me dijo, mire doctora, yo quiero tener la mayor independencia de gafas posibles, pero yo tengo un viñedo, vivo sola, soy una mujer independiente y conduzco un tractor por las noches y de ahí para, para hacer los vinos tengo que ponerme en un túnel con unas gafas, ¿sabes? Entonces, sí, Claro. dependiendo del trabajo y de la afición que tenga el paciente, vas a tener que hacer una elección u otra. No sé cuál paciente, David, hayas tenido que hayas recordado que haya sido como tu elección más difícil por su profesión o por su afición. ¿Alguna vez alguno te ha roto la cabeza o te ha Mira, tocado preguntar a algún compañero qué le mm, pondrías? tuve un caso en la residencia, no lo operé yo, pero de un pintor que curiosamente él pintaba muy contento por la catarata, o sea, como que le gustaban los colores que veía por su catarata, pero tenía muy mala visión, realmente alcanzaba una visión de, me parece, en Snellen en 20-200 o 20-150, o sea, veía muy mal, le gustaba demasiado miopizado, pero a él le encantaba cómo se veían los contrastes, ¿no? Y me parece que lo operaron y ahora odiaba cómo veía los colores. Eso fue algo que me llamó mucho la atención. Y dije, pues, ¿qué hacías, no? En ese caso, ¿qué lente le hubieras puesto tú, no? Por ejemplo. Sí, ese caso me marcó mucho del famoso pintor que amaba los colores con su catarata y le quitaron su Oh, catarata y ahora odiaba verlos tan nítidos. Y como que yo creo que le quitaba inspiración, quizás. hmm. Sí, sabes, David, mira, yo creo que la final es en realidad la clave, porque claro, tú te preguntas, ¿no? Y en realidad tú, por ejemplo, que yo estoy en otro continente, probablemente a veces tengamos recursos diferentes, ¿sabes? Sí, Y la mayoría de nosotros
podemos llegar a tener buenos resultados, incluso usando recursos distintos, ¿sabes? Yo creo que la clave es tener como tu maletín de posibilidades y eh, saber cómo funcionan tus herramientas y dar una expectativa muy clara al paciente, ¿sabes? Y cuando la expectativa se cumple, es decir, que yo te diga, mira David, yo te voy a operar, ¿no? Y vas a ver cómo, o sea, no te voy a poner una lente trifocal, ¿sabes? Te voy a poner una lente de DOF, es decir, que vas a poder ver bien de lejos y vas a poder ver intermedio. Y para ver la letra muy pequeña, te vas a tener que poner una gafa. Con lo cual, tú, para tu día a día, vas a necesitar ponerte una gafa probablemente el 15% del día. No vas a Claro. tener, no vas a tener halos. eh, Probablemente vayas a tener que tener unas gafas en tu mesita de noche para leer, otras en tu bolso para la calle, ¿sabes? Pero vas a continuar teniendo la misma viveza de los colores, ¿sabes? Que tenías cuando tenías 30 años, ¿sabes? Pero vas a tener que ponerte gafas. Si quieres tener una muy buena definición de lejos y quieres mantener los colores vivos, ¿sabes? Y entonces, cuando eso se cumple, tú vas a tener un paciente contento y tú vas a estar contento, ¿sabes? Mm. Entonces, yo creo que para mí la clave es tener un maletín con diferentes herramientas, saber tú exactamente qué resultados tienes con eso y poder transmitirlo al paciente lo que crees que vas a obtener antes de la cirugía y que eso se cumpla, ¿sabes? Aunque el Sí, paciente, claro. y si el paciente, ¿sabes? Y si el paciente te dice, no, yo sobre todo no quiero utilizar nunca gafas, ¿sabes? Yo, o sea, pero tú le dices, no, gafas nunca no le puedo ofrecer. Le puedo ofrecer gafas probablemente con una probabilidad de un 7% si le ponemos una trifocal, porque no se lo puedo asegurar un 100% que no van a estar de cerca nunca, ¿sabes? Con una probabilidad de que lo tengamos que retocar en un 2%, ¿sabes? Probablemente, muy probablemente vas a tener halos en la noche cuando conduzcas, ¿sabes? Eh, Ujú. Eso no quiere decir que no vas a poder conducir, eso quiere decir que vas a notar un poco de halos, que van a disminuir con los meses, ¿vale? Pero van a estar siempre, ¿sabes? Y si tú lo dices claro antes de la cirugía y el paciente entiende qué es lo que va a obtener y tú se lo das, entonces no hay problema, ¿sabes? Para mí esa es la clave. Para mí la clave es cumplir la expectativa, ¿sabes? Yo creo que pues en parte la expectativa y es que haya un entendimiento mutuo, ¿no? Entre el paciente y lo que tú le Mm, vas a ofrecer y poner las cosas literal sobre la mesa. Yo siempre les explico a los pacientes, mi labor como médico creo es explicarles la situación, lo que se puede hacer mejor para cada situación de cada paciente. sí, Y usted tiene al paciente, ¿no? Así yo le digo, usted tiene aquí sobre la mesa las cartas de todo lo que podemos jugar o lo que no podemos jugar mm, y pues usted decide, ¿no? O sea, tiene que totalmente. saber Y por a qué sí veces, esto y qué va a esperar con cada cosa. Sí, a veces también como con tu tranquilidad profesional, ¿no? Muchas veces dices, eh, no sé si a ti te pasó, ¿no? Pero en mis primeros casos que a mí me tocaban, eh, como que yo trataba con mucha más reserva no aventarme casos que fueran de pacientes obsesivos, narcisistas, neuróticos, que sabías que independientemente de que hicieras lo mejor en tus manos, como ya lo comentaste, el neurótico todo lo va a ver mal, ¿no? mm, Así hayas hecho lo mejor que tú puedas hacer. Yo creo que a veces emocionalmente tú puedes aceptar, ahora no estoy preparado para lidiar con esto, vamos a ver sí, después. sí, sí, por supuesto. Y tú también piensa, por ejemplo, que yo comencé la facorefractiva con muchas reservas, porque yo
no hice privada hasta 5 años después de haber terminado la residencia y haberme quedado haciendo, eh, eh, haber seguido trabajando en el hospital, haciendo casos más complejos con alguien que fue mi mentor, ¿sabes? Entonces, yo durante mucho tiempo, lo máximo que tenía para lograr independencia de gafas era la monovisión, ¿no? Ujú. O o como te digo, lo máximo plantearse de tener un objetivo un poquito más miope para no tener que utilizar gafas de cerca en los altos miopes, ¿sabes? Entonces yo también comencé muy reservada, yo también comencé teniendo muy en lo profundo de mis recuerdos que yo operaba cataratas, ¿sabes? Pacientes que tuvieran cataratas. Sí. Entonces, pero yo creo que a medida de que uno va teniendo más casos, va incrementando la conciencia también, ¿no? Y va teniendo más experiencia, los límites se van expandiendo también, ¿sabes? Ujú. Y uno se Claro. va notando mucho más seguro respecto a qué operar, respecto a qué esperar, incluso respecto de qué le pones a cada paciente, dependiendo del riesgo que tú y el paciente quieran correr, ¿sabes? Pero por supuesto, Ujú. yo tengo clarísimo que a un paciente con alto grado de neuroticismo no le pondría una lente difractiva. Tengo clarísimo, Sí. ¿sabes? Que Entonces, quede claro. disculpa. Sí, que quede claro que a los neuróticos cero, cero lentes premium. Eh, bueno, no premium, pero sí no difractivas, porque Sí, claro, a las finales te pones a buscar culpables, ¿no? Y entonces el primer culpable es la lente, ¿no? Pero a veces pues se la explantas, le pones una monofocal y está igual de descontento, ¿sabes? Bueno, sí, entonces, ahora es el cirujano el culpable. claro, y entonces tú te quedas con eso, ¿sabes? Te vas con eso en el corazón. Y hay una cosa de que dependiendo de qué tan joven comiences con esta rama, ¿no? Em, si todavía no tienes mucho criterio, no tienes muchos casos encima, tienes una persona, ¿no? Que te dice, bueno, es que si no lo operas tú, se va a ir a otro lugar, ¿sabes? Pero en realidad, Ujú. probablemente sea mejor que pierdas ese caso, ¿no? Porque si lo Claro. tienes, y lo operas y queda descontento, le va a decir a todo el mundo que está descontento. Y por lo tanto vas a tener menos Ujú. pacientes, en realidad, ¿sabes? Entonces el driver no debería de ser eso. El driver no debería de ser, eh, si no lo opero yo, lo va a operar otra persona, ¿sabes? Es, sí, bueno, yo te voy a operar, te Ujú. voy a poner Ujú. lo que creo que te va a dejar más contento y a mí más tranquilo, ¿sabes? Y si te dice, pues no, es que otro doctor me va a poner un trifocal, ¿vale? Yo no, ¿sabes? Y está bien también poder Claro, decir que no, ¿sabes? Yo creo que claro. yo duermo súper tranquila haciendo facorefractiva. Todavía duermo tranquila, ¿sabes? Y si yo lo comparo con lo que podía entregar antes, solamente poniendo monofocales, lo prefiero, ¿sabes? Solamente Claro, creo que la clave está en elegir muy bien. justo. Sí, correcto. Vale, entonces, otra cosa, cuando se hacen estudios sobre pacientes descontentos también, si retrocedes la diapositiva, se detectó que en un 8% de los pacientes que estaban descontentos en este estudio, 8% tenían expectativas poco realistas, porque sus médicos le habían dicho que iban a ver como cuando tenían 20 años y que no iban a tener que utilizar gafas nunca, ¿vale? Y entonces, por lo tanto, aquí queda evidenciado la importancia de que el paciente tenga muy claro, ¿no? Que todavía las lentes trifocales, difractivas, no te van a dar una visión como cuando tenías 20 años. No es una visión Ujú. 100% natural para las personas altamente sensibles. ¿Vale? Porque yo también he tenido pacientes con trifocales que te dicen que tienen visión de bebé, ¿sabes? O de recién nacido. Claro,
pero también depende de tu grado de sensibilidad, ¿sabes? Por lo cual, para ser muy cauto, yo nunca les digo que van a ver como cuando tenían 20 años. Y sobre todo que no van a utilizar gafas nunca tampoco, ¿vale? Siguiente. Claro. Y de ahí también me pareció súper interesante este estudio en el que vieron cómo los pacientes realmente tienen una escucha selectiva de lo que le dicen sus médicos, ¿no? Y bueno, yo creo que también pasa en general, no solamente con los médicos, que las personas escuchan lo que quieren escuchar y se acuerdan de lo que quieren escuchar, ¿no? Y entonces, aquí vieron cómo los pacientes tienden a recordar mejor la información que confirma su autopercepción de salud y en cambio olvidan o minimizan aquella que entra en conflicto con sus creencias o deseos, ¿vale? Y entonces eso sí es bien importante. Sí, aquí en México hay una frase de ojos que no ven, corazón que no siente. Si no lo recuerdo, no me amenaza, es lo que dice ahí, ¿no? Claro, y entonces por eso también es bien importante, eh, si tú detectas, ¿no? que hay un paciente que viene como muy convencido, ¿no? De que quiere ponerse algo, que tú se lo pongas, y no tiene la expectativa clara, es decir, vale, como con una conversación con los niños, ¿no? O con alguna conversación tensa. Ok, entonces Ujú. usted de lo que yo le dije, ¿qué entendió? ¿Sabes? Para que haya ese feedback, ¿no? Y si notas que hay algún punto muy, muy conflictivo, pedirle que por favor venga acompañado en la siguiente visita, Ujú. ¿sabes? Y de ahí también otra ¿Sabes cosa qué que me pasa parece. seguido? Perdón que te interrumpa, pero es que ahora recuerdo algo cómico que muchas veces pasa en la consulta. Entra el paciente solo, le has explicado por una hora todo lo que vas a hacer y no va a hacer y te dice, bueno, puedo hablarle a mi familiar que está en la sala de espera para que me Sí, explique sí, porque yo no entendí nada. por supuesto, me ha pasado algunas veces. Y de ahí lo siguiente también es ver quién decide. No sé si te ha pasado, ¿sabes? Pero a veces hay pacientes que vienen acompañados Ujú. y que se sientan, ¿no? Y que parecen una marioneta y su pareja, amigo, familiar viene y te dice, sí, sí, póngale una trifocal, ¿sabes? Y el paciente está ahí sentado y dice, sí, ¿sabes? Y entonces aquí es bien importante, ¿no? ¿Quién decide? O a veces hay pacientes que vienen y te dicen, bueno, yo quiero lo que se puso mi amigo, ¿sabes? Que no utiliza gafas, ¿sabes? Pero ahí te Bueno, toca decirle, bueno, a ver, que usted, cuáles son las expectativas que tiene, vamos a adaptarlo realmente a sus necesidades, ¿no? Y entonces que sea siempre el paciente el que decida, ¿no? Y no su familiar y no lo que se hizo su mejor amigo, sino que él sea consciente que es un adulto que está tomando una decisión y que tú le puedes acompañar, pero al final el último que decide es siempre el paciente que tiene una responsabilidad, ¿no? Y que firma un consentimiento también sabiendo qué es lo que puede pasar. claro. Sí, sí me ha pasado, pasa muy seguido que, y yo creo que siempre se los dejo claro cuando viene sobre todo, por ejemplo, una persona que ya tiene pues cierta edad arriba de 70 años, 80 con una catarata que definitivamente se tiene que operar, pero muchas veces el paciente está feliz con la mala visión que tiene, ¿no? Me refiero a que muchos pacientes adultos que se miopizaron automáticamente con su catarata en sus actividades. Bueno, yo casi siempre aplico esta pregunta, no sé si tú lo hagas, pero les digo, si usted en el 85 o 90% de las actividades que usted hace, que estamos de acuerdo que un paciente probablemente de 75, 80 años no va a manejar un carro de Fórmula 1 o no va a pilotear un avión, pues ellos mismos dicen, no, yo estoy feliz con la visión que tengo. Y a veces creo que es bien importante tanto diferenciar el TOC del familiar o el hijo o tú dices, el acompañante que venga con el paciente, que a fuerza quiere que se opere, o sea, lo trae contigo ya para que se opere y a lo mejor el paciente ni siquiera quiere eso, ¿no? Y Mm, también el TOC de uno, de pues tú cuando revisas al paciente te das cuenta que pues no ve 20/20, que su visión está limitada, pero pues no sé, a lo mejor él ve un 20/40, un 20/50 y con eso el paciente está
feliz, ¿no? Mm. Entonces es mucho también qué tanto limitarte en realidad de tu obsesión. Es que yo quiero que vea 20/20, ¿no? Realmente yo siempre les dejo muy en claro, el paciente es el que decide y es el que tiene la última palabra, siempre. Sí, ¿sabes qué, David? Por eso yo hablaba inicialmente del momento de la cirugía, Mm. ¿sabes? Y por eso la diapositiva que tenía la marca desigual de Sara, ¿sabes? Porque en realidad Sí, es sí, muy sí. personal, ¿sabes? Hay pacientes que pasan de ver el 100% a ver el 90% y ya se quieren operar. Y de ahí hay pacientes que están viendo el 60% con su catarata y están súper tranquilos, ¿sabes? Ujú. Entonces, no solamente respecto a qué lente les vas a poner o no, sino el momento de la cirugía. ¿Y por qué? Porque después, si tú convences a una persona de operarse, ¿sabes? Y tienes un edema macular pseudofáquico y tienes una ruptura de cápsula posterior, tú te vas con eso, ¿sabes? Te vas con eso a la casa. O sea, yo me iría triste, ¿sabes? Porque es parte de tu responsabilidad, ¿no? Entonces, por eso el paciente, yo siempre les digo, en la pública y en la privada, se le tiene que salir del corazón de que se quiere operar, porque en la mayoría de los casos todo va bien, pero en ciertos casos, muy pocos, las cosas no pueden ir 100% bien y usted tiene que saber que entra un acto quirúrgico. ¿Sí o no que cuando se va a hacer un tatuaje las personas también se les puede infectar la piel? Pues aquí lo mismo, ¿sabes? Entonces, por eso debe de salir, debe ser una decisión autónoma el quererse operar o no. ¿Sabes? Mm. Porque ese familiar que yo, bueno, yo tengo uno de mis mejores amigos, eh, es cirujano vascular y le dijo a su papá, ¿por qué no te operas? Que también era cirujano vascular, ¿no? ¿Por qué no te operas de las cataratas? Espérate ya, ¿sabes? Y pues tuvieron una Ujú. complicación muy fea y su papá terminó perdiendo el ojo y mi amigo me decía, ya, me sabe muy mal porque yo le convencí para que se opere, ¿sabes? Entonces, ese convencer puede ser a veces riesgoso para la salud mental del que convence, ¿sabes? Por Claro, eso creo que claro. la cirugía de catarata es un acto que lo tenemos como muy, a veces banalizado, ¿sabes? A veces vengo a su consulta porque quiero quitarme las gafas, ¿sabes? Veo el 100%, pero Ujú. solamente quiero quitarme las gafas. Y sí, pues una cirugía, ¿no? Una cirugía que el ojo se puede infectar, que la retina se puede inflamar, aunque la cirugía sea perfecta, ¿sabes? Entonces el paciente Ujú. tiene que ser Ujú. consciente que se va a operar el sentido que más valora la inmensa mayoría de las personas y que pueden pasar cosas. Ujú. Aunque el cirujano sea muy bueno, aunque el cirujano opere todas las semanas, 3 días de la semana, también le pueden pasar cosas. Claro, sin duda. Entonces, para mí las banderas rojas son, número uno, las psicológicas o de personalidad, pacientes excesivamente ansiosos, demandantes, que te dicen que tienen mala suerte con todo, pacientes que son desconfiados, no solamente de los médicos, sino del sistema sanitario, pacientes que quieren que todos se adapten a ellos, que te dicen, sí, yo quiero operarme pues la próxima semana porque en 3 semanas más tengo un viaje o la semana siguiente quiero tomar un vuelo, ¿sabes? Entonces también tienes que bajar un poco al paciente y tienes que decirle que va a tener un acto quirúrgico, que tiene que tomarse un tiempo, que no solamente es el acto quirúrgico, sino también el postoperatorio, ¿no? Y tienes que tener, yo creo, un paciente que se entregue al proceso, ¿sabes? Por eso creo que esos pacientes son un poquito eh, mm, generan a veces situaciones especiales y por lo tanto has de ser muy claro porque en realidad tú eres el que diriges ese proceso. Entonces yo creo que el paciente tiene que comprender que es parte del proceso, pero tiene que poderse abandonar en ese proceso. O sea, Claro. de ahí expectativas irreales, como pacientes que te dicen quiero ver perfecto de lejos, de cerca, sin gafas y sin ningún efecto adverso. No quiero depender jamás de ninguna gafa ni en ninguna condición. Factores sociales o familiares, es decir, cuando hay influencia de terceros que toman decisiones por el paciente, como ya lo hemos dicho, o pacientes que tienen historias previas de insatisfacción a cirugías electivas.
¿vale? Eso también es una bandera roja. Y por último, pacientes que tienen patologías no diagnosticadas que afectan el pronóstico, que también pueden ser, por ejemplo, ojo seco severo o pacientes que tengan un mal pronóstico visual porque basalmente ya no pueden llegar a ver el 100%. O sea, el paciente tiene que ser muy consciente de las condiciones basales de las que parte y cuál puede ser el potencial que podemos tener o qué es lo que podemos lograr con la cirugía. Claro. ¿Qué hacer con una bandera roja? Documentarlo claramente en la historia, postergar la indicación si hay dudas, priorizar lentes monofocales o técnicas conservadoras si el perfil no te encaja y también a veces la mejor decisión quirúrgica es no operar todavía, ¿vale? Para mí me vienen muy bien pacientes que son un poco difíciles. Siempre pongo alguna pequeña notita en la historia para ser más cuidadosa con lo que se le menciona, incluso no solamente yo, sino para que todo el equipo también esté al tanto, ¿sabes? Siguiente diapositiva, creo que también son, por último, al salir de la consulta, para mí lo clave es que el paciente tiene que tener claro de que esto no es una cirugía menor y de que toda intervención conlleva riesgo, de que la intervención puede requerir alguno que otro procedimiento extra, como por ejemplo una capsulotomía láser yaca posteriori o un retoque para que la lente haga su mejor performance o incluso una segunda cirugía. Y incluso si todo va bien, pueden aparecer efectos secundarios, como por ejemplo una hipertensión ocular transitoria, un edema macular pseudofáquico, un desprendimiento de vitrio posterior. Y que además también la elección de la lente no es genérica, sino que buscamos la opción que más se ajusta a cada caso particular. Entonces, para mí las claves son conocer los resultados de cada lente con sus pros y sus contras y poder transmitirlo muy claramente al paciente y sobre todo ajustar las expectativas y entonces, como dicen, under promise, over deliver. Creo que esa para mí es la fórmula mágica para tener los pacientes contentos. Escuchar, comprender e intentar dar a cada quien lo que necesita y mantener una actitud muy realista, sincera, cercana, clara. Y a veces es mejor diferir un acto quirúrgico y saber decir que no. Y yo creo que con esto terminamos nuestra charla. Perfecto, May, pues muchas gracias por esta charla. Yo creo que no es una charla que deba de tomarse a la ligera, la verdad. Creo que como dices, no te enseñan esto. Y esto que estás compartiendo, creo lo más valioso es que es desde tu experiencia, ¿no? Desde, desde lo que has ido aprendiendo conforme has ido practicando la oftalmología al día a día. Y eso es lo que yo Sí, creo que da más valor a él. Que esto de verdad sí. no te lo enseñan. O sea, es algo que lamentablemente tú vas aprendiendo con miedos, frustraciones, golpes, caídas, levantadas. Nadie te dice realmente, no, no hagas esto, vete por este caminito porque este paciente tiene un red flag, etcétera, ¿no? Entonces, yo de Sí, verdad aprecio mucho que compartas esto conmigo y con quien vaya a ver este episodio del podcast, porque pues yo creo que es algo que te puede ir mentalizando al menos, si no en experiencia, sí mentalizando cómo es lo que debes de, pues sí, de tomar en consideración a tus pacientes de FACO, ¿no? De sí, catarata. sí, la Y de verdad es que cualquier te lo cirugía digo, en o sea, realidad, de esto. sí, sabes, David, yo, o sea, como que yo, desde que soy consciente de eso, me voy muy contenta a mi casa, ¿sabes? Disfruto, en realidad disfruto mucho de la consulta, ¿sabes? Disfruto mucho de... Yo pensé que cuando comencé a hacer facorrefractiva, tenía muchos temores, ¿sabes? Porque me decían que sí, que los pacientes son complicados, que a veces tienes pacientes descontentos, ¿no? Pero yo creo que la clave es como te dije, es poder detectar y poder dar lo mejor que puedas, lo máximo que puedas estirar, dependiendo del paciente que tengas enfrente. Siempre, siempre hay recursos, hay muchos, ¿sabes? Incluso si un paciente quiere independencia, pero no quiere tener fenómenos fóticos, puedes plantearte hacer una mini monovisión con lentes de DOF no difractivas, ¿sabes? Entonces sí, yo creo que nuestra responsabilidad para poder saborear
nuestro trabajo, porque yo creo que también se disfruta más, ¿sabes? Es Claro. estudiar, es aumentar la conciencia en base a las personas que tratamos. ¿Sabes? Mm, Porque claro, cuando cada persona recibe el trato que necesita, hasta puedes tener pacientes neuróticos contentos contigo y satisfechos, pues, ¿sabes? A veces darles una negativa, ¿sabes? Y decirles, yo no le puedo asegurar en un 100%, no se lo puedo decir a mi papá que iba a quedar 100% bien, no, le diría algo diferente si me dijera que me fuera a dar 5 millones de euros, ¿sabes? claro. Y, Sí, justo, mm, justo. mm, Se van así más que no. contentos con la verdad Sí, que con una falsa sí, intención de acción. Esa es la por realidad. supuesto. Sí, sí, por supuesto. Y ese a veces yo creo que también se relaciona a esta rama de la oftalmología, la facorrefractiva, como que se la ve desde un lado como muy frío, ¿sabes? Y como muy centrado en Ujú. el dinero, ¿sabes? Pero en Sí, realidad yo soy bastante feliz, ¿sabes? Yo soy bastante feliz poniendo lentes premium, sí. Y yo creo que puedo dar mucho más. porque lo Eh, sabes a, hacer a- bien, porque lo sabes hacer bien y te gusta hacerlo bien. Por eso eres mm, feliz. Si no, créeme que a lo mejor ya no serías. Bueno, ¿qué te diré? Podríamos tener otra charla completa de esto, pero es por eso que eres feliz, porque sabes que lo estás haciendo bien y porque estás otorgando lo más que puedas al paciente cuando lo valoras, desde tu consulta hasta el quirófano. mm, Veo en tu personalidad que no eres una mujer que se va con prisas en las decisiones y que le saca mucho el jugo a la convivencia, no solo académica con el paciente, sino también a la interacción de la persona, ¿no? O sea, creo que ves a una persona, no a mm. un ojo. Y eso es algo que de verdad aprecio, aprecio coincidir con personas como tú y Carlos y con todos los del Fellow de Canabrava y agradezco la oportunidad de que estés compartiendo esto hoy conmigo y con todos. Bueno, David, me alegro que te haya gustado. No sé cómo es charla en 15 minutos. En un curso leí en 15 minutos, pero bueno, mira, ahora se demora 1 hora.